Bienvenidos a todos los estudiantes del Instituto Bíblico. Bendiciones. Amén, ahí están, excelente. Muy bien, bienvenidos. Vamos a comenzar la primera parte, que es la clase en esta mañana, pero vamos a comenzar con una oración, dando gracias a Dios porque nos permite estar aquí reunidos, conectados, y luego vamos a terminar de ver lo que quedó pendiente del año pasado, que son los principios de la generosidad, que es un acto de adoración. Vamos a orar, sí. Gracias, Señor, porque nos permites estar acá, reunidos y conectados para poder profundizar en el estudio de tu palabra. Te rogamos que todo sea bien, que podamos ser edificados con tu palabra y poder obedecer. En el nombre de Jesucristo oramos, te damos gracias. Amén. Muy bien, vamos a hacer una remembranza de lo que estuvimos hablando el día anterior, el año anterior. Estamos hablando de la siembra generosa. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. ¿Y de qué estamos hablando? La siembra generosa, estamos hablando de la ofrenda. Todos estos domingos estamos hablando en la clase teológica interactiva, además del libro de los Hechos, sobre los estudios de recién convertidos. Hemos hablado de la cena del Señor, de la alabanza, hemos hablado de la oración, y ahora estamos en el cuarto acto de adoración. ¿Cuáles son los actos de adoración que tenemos normalmente en un culto? Oramos, ¿sí o no? Cantamos, recibimos la palabra, la Santa Cena la tomamos y también ofrendamos, ¿verdad que sí? Esos son los 5 actos de adoración. Entonces, uno de ellos es la ofrenda, y de eso vamos a estar hablando. ¿Qué es la siembra generosa? Es la ofrenda, nos estamos refiriendo a la ofrenda. ¿Por qué aquí le llamamos siembra generosa? Por lo que nos dice Pablo en 2 Corintios 8 y 9. Sembrar con generosidad y cosechar con generosidad. Siguiente, entonces. Muy bien. Tenemos entonces vamos a ver la parte bíblica. La parte bíblica donde está más antes. Ahí está, correcto. Comenzamos nosotros a ver el fundamento teológico, Génesis 4, 3 al 5. Y veíamos que desde el principio de la creación, la generosidad fue un acto de adoración. ¿Qué ofreció Caín? El producto de sus cosechas. ¿Qué ofreció Abel? Lo mejor de los corderos, ¿verdad? Siempre, desde el principio, dar, ofrecer, sacrificar, ofrendar, ser generoso ante Dios, ofrecer algo a Dios. Siempre desde el principio fue un acto de adoración. Desde ahí viene el concepto de la ofrenda, por eso debemos de verlo desde el principio. Desde ese momento. ¿Y qué era lo que ofrecieron? Lo que ofrecieron fue producto de su trabajo. Por un lado, el producto de la tierra que trabajó Caín. Por el otro, el trabajo de cuidar y de producir los corderos, las ovejas. Entonces, el producto del trabajo lo ofreces a Dios. Eso es lo primero que podemos ver desde el principio. Siguiente, muy bien. Siguiente diapositiva. Después de eso hablamos también de Génesis 14, 17 al 20, en donde Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de todo lo que tenía para poderle honrar y mostrarle gratitud. Ahora aquí se menciona por primera vez el concepto del diezmo. La 10ª parte de todo lo que tenía se le ofrece al sacerdote, a un sacerdote del Dios Altísimo, que era Melquisedec. Allí vemos otra vez el ofrecer algo, la generosidad. Y en este caso, vemos la 10ª parte. Entonces, hemos visto ofrecer el producto del trabajo, lo mejor. Y ahora estamos viendo una 10ª parte. Siguiente, vamos a ver. Estamos haciendo un recordatorio. Luego caemos a Deuteronomio 14, 22 al 29, que es donde se habla de la ley del diezmo. Cabe mencionar también que el diezmo era una ley, una ley común en los pueblos. Por eso Abraham le da el diezmo, porque eso ya se puede contemplar en las leyes sumerias sobre dar la 10ª parte. Pero ahora, en la ley de Moisés, nosotros vemos en Deuteronomio 14, 22 al 29, que dice que se estableció el diezmo para proveer a la viuda, al huérfano, al extranjero y al levita. Para eso era el diezmo. Financiar al levita,
al extranjero que no tenía porque era extranjero, al huérfano y a la viuda. Y los propios levitas tenían que diezmar el diezmo de los diezmos, que era para Dios. Entonces, ofrecer lo mejor, ofrecer la décima parte, ¿para qué? Para financiar necesidades. De ahí estamos viendo, desde ahí, el concepto de ofrenda. Siguiente, por favor. Después caemos al Nuevo Testamento. Lucas, capítulo 8, 1 al 3, nos señala que Jesús y sus discípulos eran muy pobres. Y esto es muy interesante, porque tenemos el dato de que Jesús se empobreció por nosotros, ¿sí o no? Por nosotros, dice la palabra, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Pero aquí podemos ver, y en otros ejemplos, de que Jesús efectivamente tenía pobreza. No era rico. Y eso no es nuevo para nosotros. Pero ¿cómo era que él era sostenido, él era financiado? Bueno, Jesús y sus discípulos eran muy pobres y eran sostenidos por mujeres y varones piadosos que tenían su corazón en Dios. Ahora vemos aquí no una ley como el diezmo. No vemos una ley que obliga a dar a alguien. En la ley es obligatorio. Aquí vemos mujeres ricas, mujeres que tenían poder, esposos, que tenían esposos de renombre. Entonces ellas tenían el suficiente dinero como para financiar a Jesús y a sus discípulos. Aquí entonces se puede mostrar la generosidad ahora del Nuevo Testamento. La generosidad en el Antiguo Testamento está un poco obligada por la ley, pero en el Nuevo Testamento son mujeres y varones piadosos que tienen el corazón en Dios. Y entonces nos señala Lucas 8, 1 al 3, que financiaban, que sostenían a Jesús y a los discípulos en la obra del ministerio. Entonces ahí estamos viendo cómo se conecta esto con la ley de Deuteronomio. Bueno, es que el diezmo era para el levita porque el levita estaba dedicado al templo. Ahora aquí está el Señor predicando y los discípulos. Entonces están dedicados a las cosas de Dios y hay varones y mujeres que ofrendan, que sostienen eso. Y en otras ocasiones vemos que no siempre era así. Y entonces en una ocasión, por ejemplo, ellos tenían mucha hambre y tienen que recoger espigas en el día de reposo porque tienen hambre. Y en otra ocasión vemos que no tenían ni para pagar impuestos y tienen que recoger una moneda de un pez. Entonces, vemos ya esto en el Nuevo Testamento. Siguiente. Luego tenemos el ejemplo de Lucas 21, 1 al 4. Es interesante porque Lucas siempre está señalando en contra de los ricos. Es algo muy característico en Lucas, en contra de los ricos. Y Lucas 21, 1 al 4 nos dice que Cristo elogió la generosidad de una viuda pobre, pues dio todo su sustento. Y ahí hablábamos que no dio el 10% o diezmo, sino que dio el 100%. Dio todo lo que tenía. Y la puso como máximo ejemplo sobre generosidad. Y aquí entonces en el Nuevo Testamento supera la ley del diezmo, porque aquí no es una ley que obliga y tampoco se reduce al 10, sino es todo, es un sacrificio, es un dar, es un despojarse. Y vemos que la viuda está dando en las ofrendas del templo, sí. No está todavía la iglesia ahí, pero Jesús señala la generosidad de la viuda. Entonces, pasamos a la siguiente. Eso estuvimos comentando todo este tiempo y ahora caemos a Hechos 2:45 y 4:32 al 37. Ahora caemos con la iglesia. Entonces Cristo muere, es sepultado, resucita, le dice a los apóstoles no se vayan hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Llega el día de Pentecostés, predica Pedro el gran sermón evangelístico, el primero, y se establece la iglesia, comienza la iglesia de Cristo. Predica el evangelio y la gente dice, ¿qué vamos a hacer? Arrepiéntense y bautícense. A partir de ese momento, Hechos 2:42, ellos comienzan, la iglesia naciente, a practicar lo básico del cristiano después de que se bautiza. La doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, coinonía, la oración y la cena del Señor, el partimiento del pan. Y luego
Desde el 42 al 45, todo eso, podemos ver la vida de los primeros cristianos. Y uno de los elementos era la generosidad. Aquí comentábamos lo siguiente: los primeros cristianos vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos para que nadie tuviese necesidad. Aquí todavía no está el apóstol Pablo. Aquí no está la iglesia en Corinto. Y aquí la carta no está escrita, ¿sí o no? No está todavía el concepto de la ofrenda dominical. No existe todavía lo que nosotros decimos cada vez que hay una ofrenda el domingo, ¿verdad? Primero los Corintios 16, 1 al 2, en cuanto a la ofrenda para los santos, cada primer día de la semana. Aquí todavía no hay eso. No hay una recolecta dominical, sino que están en otro nivel. Están en otro nivel. Están más allá. Y estamos comenzando la iglesia aquí. Entonces, ¿qué hacían? Vendían sus propiedades y sus bienes y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso lo vemos también en el capítulo 4, desde el 32 al 37. Y esto es parte de una vida en comunidad. Y es parte de la visión que tenemos en la iglesia, de ser una genuina comunidad de fe. Y ser una genuina comunidad de fe es compartir, es que nadie tenga necesidad. Y luego ya cuando profundiza Pablo en los Corintios, nos dice, el que tenía mucho no le sobró y el que tenía poco no le faltó. Porque con la generosidad hay igualdad, dice el apóstol. Pero aquí ya comienza entonces la iglesia a mostrar una generosidad extraordinaria. Siguiente diapositiva. Luego caemos a Hechos 5, del 1 al 11. ¿Y qué veíamos ahí? Un episodio interesante que tiene que ver con la generosidad también. Pero en este caso un mal ejemplo. Veíamos el buen ejemplo de la iglesia en Hechos 2 y en Hechos 4. Y ahora en Hechos 5 tenemos una pareja que nos da un mal ejemplo. Y lo que les pasa a ellos les da ejemplo a todos y comienza a todos a tener temor. Porque ellos hicieron algo terrible. ¿De quién estamos hablando? De Ananías y Zafira. Aquí en Hechos 5, 1 al 11, la comunidad de fe tenía confianza y comunicación con la generosidad y moría el que no la tenía. ¿Por qué decimos esta verdad? Bueno, porque cuando uno lee Hechos 5, 1 al 11, se da cuenta que todos venden sus propiedades, sus bienes y los reparten y los traen a los pies de los apóstoles. Lo llevan a los pies de los apóstoles. El dinero. Entonces, en esto no se puede ver tanto como que es secreto, que nadie sepa, sino que Pedro viene y le dice, ¿vendiste la propiedad en tanto? Sí, en tanto. Ellos mienten y el problema es que no le mienten a los hombres, sino mienten al Espíritu Santo, a Dios. Aquí vemos un nivel elevado de coinonía, porque todos pueden compartir, pero estos se llevaron a un extremo. ¿Por qué podemos decir que mintieron? Mintieron porque ellos querían, uno, la avaricia, quedarse con parte del dinero, pero al mismo tiempo querían aparentar que lo dieron todo. Porque como todos estaban vendiendo, todos lo estaban dando todo, entonces decían, pero ¿qué pasa si nosotros decimos que podemos dar la mitad? Si usted vende algo y usted dice, yo quiero darle la mitad a la iglesia, ¿está haciendo mal? ¿Verdad que no? Está haciendo bien. Si usted tiene un terreno y lo vende y dice, la mitad de la iglesia, y si usted se queda con la mitad, está en pecado, está haciendo algo malo. ¿Verdad que no? Lo malo es mentirle al Espíritu. Ellos mienten haciéndole creer a todo el mundo que efectivamente en eso vendieron, en tanto, dice la cantidad, para ser, sí, son igualmente generosos como los demás, ocultando que se habían quedado parte de ellos. Pero ¿por qué está este elemento de ocultar? Porque todos lo comparten. Por eso lo ocultan, porque todos lo comparten. ¿Y por qué todos lo comparten? Porque hay un nivel elevado de coinonía. Hay un nivel elevado de ser una genuina comunidad de fe. Cuando una iglesia, y eso es lo que hemos dicho muchas veces, las iglesias de Cristo debemos ser
genuinas comunidades de fe, que practica la coinonía, la generosidad a un nivel extraordinario. No solamente ser meros asistentes o participantes de un servicio religioso. Aquí no vemos eso. Aquí es una gran familia en la fe. Aquí vemos que es la familia de Dios. Entonces, tenemos esto, de Hechos 5:1 al 11. Siguiente diapositiva, vamos a ver. Y luego de eso, ¿qué comentábamos? Hechos 6. Hechos 6:1 al 7. ¿Qué pasa aquí con la generosidad? Bueno, en Hechos 6:1 al 7 se puede ver que tanto los apóstoles como los diáconos en Hechos 6, como las viudas, las huérfanos, etcétera, eran sostenidos. Como todos, veíamos desde Hechos 2, 4, 5, 6, vendían sus propiedades y sus bienes, entonces ellos se dedicaban, los apóstoles. ¿A qué se dedicaban los apóstoles? Ellos mismos dicen, deleguen a diáconos para que nosotros nos dediquemos a la enseñanza, predicación y a la oración. Entonces, al estar dedicados a ello, entonces ellos eran sostenidos. ¿Quién más? Los diáconos, porque estaban en la repartición diaria. Porque ahí comienza el problema de que las viudas de unos estaban siendo desatendidas y las viudas de otros sí. Entonces, unas sí estaban siendo atendidas, otras no. Entonces, hay problema. Se organiza entonces a 7 varones y reparten. ¿Qué nos dice aquí? Que la generosidad en el Nuevo Testamento era un seguro social de otro nivel. Cuando uno analiza un poco la historia, en aquella época, allá en el Imperio Romano, no habían esas cosas como hoy. Seguros, orfanatos. Más bien a los niños los botaban a la basura si no los querían, porque los niños no eran nada, según la sociedad romana. Y los viejitos peor, ya no sirven para nada. Entonces, la iglesia, una genuina comunidad de fe que comenzó a llamar la atención en los primeros siglos, porque tenían esto. Y por eso Santiago declara, la verdadera religión es atender a la viuda y los huérfanos en sus tribulaciones o visitarlos y mantenerse sin mancha en el mundo, sin mancha del mundo. Esa es la verdadera religión, dice el Santiago. Y Santiago era uno de los grandes líderes de la iglesia en Jerusalén. Entonces, las viudas, los huérfanos, los menesterosos, todos estaban ayudados, porque ahí no habían fundaciones, organizaciones, no había eso. Era la familia de Dios, eran todos. Eso es lo que el Señor vino a establecer. Y cuando nosotros vemos en cómo nosotros somos como iglesia hoy, actualmente, podemos decir, no, hace falta un poco. Porque decimos, somos la iglesia de Cristo, la del Nuevo Testamento, la del primer siglo. Pero nosotros nos fijamos en esas cosas y decimos, ay, no, hace falta un poquito realmente para llegar a ser este nivel. Entonces, para esto era también la siembra generosa, el dar. Siguiente, por favor, vamos a ver qué sigue en la diapositiva. Y ahora nos encontramos con lo que enseña Jesús para la iglesia. Mateo 6, 19 al 34, Ageo 2, 8. Estos dos textos nos dicen, la adoración conlleva una gran generosidad. La adoración. Y aquí es por qué razón, también por lo que dice Pablo a los Filipenses en el 4, que la ofrenda, el acto de dar es un acto de adoración. Hay un mensaje que dimos aquí, creo que lo dio el hermano Ever, que se titula Adorando con dinero. ¿Cómo es eso? Sí, adorando con dinero. Usted adora a Dios con dinero. ¿Cuándo? Cuando usted siembra generosamente. Y aquí es donde vemos que la adoración conlleva una gran generosidad, pues implica, y aquí viene lo que implica para tener una generosidad y ofrendar, y por eso es un acto de adoración la ofrenda. Porque nos hemos preguntado, ¿por qué la ofrenda es un acto de adoración como la cena del Señor, como cantar? Ok, sí, cantar es un acto de adoración porque le alabamos, por supuesto, pero ¿por qué el hecho de dar dinero adora a Dios eso? Bueno, porque número uno implica una fe, implica la fe de que Él me va a proveer. Si yo no tengo esa fe, digo, no, mejor no, porque no vaya a ser y me quedo sin nada para luego. Entonces implica fe, número uno.
Y confianza en Dios, quien es el proveedor de todas las cosas. Y número 2, es un acto de adoración porque cuando usted se despoja, muestra un aborrecimiento a Mamón, que era el dios pagano de la riqueza. Por eso en Mateo 6, 19 al 34, dice, no te preocupes por todas las cosas que el dinero puede comprar, sino que Dios lo va a proveer. No puede servir al Señor y a las riquezas, dice. Entonces, cuando uno ofrenda con generosidad, uno hace la siembra generosa, eso demuestra que no está apegado a las riquezas y que tiene confianza en Dios. Eso demuestra usted. Así que preguntémonos, ¿cuál es mi nivel de generosidad? Su nivel de generosidad es un nivel de confianza en Dios. Su nivel de generosidad es un nivel de desapego que tiene usted a lo de este mundo. Así lo puede medir. ¿Qué tan apegado estoy a las cosas de este mundo? Su nivel de generosidad lo señala. Lo señala. ¿Qué tan apegado está? Más generoso, menos apegado va a estar. Y así siempre lo podemos ver. Entonces, y es una declaración de que el Dios verdadero es el genuino dueño del oro y de la plata. Muy bien, siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Caemos a 1 Corintios 16, 1 al 4 y 2 Corintios 8 y 9. Aquí ya está Pablo, está la carta, está la iglesia de Corinto. Y la iglesia de Jerusalén, que al principio la vimos poderosa, luego vemos cómo, después del poderoso discurso de Esteban en Hechos 7, en Hechos 8 comienza una gran persecución contra la iglesia. Así que todos son esparcidos, menos los apóstoles, ellos se quedan en Jerusalén, pero la iglesia comienza a predicar el evangelio. Se expande a Samaria, se expande y luego viene Pablo y luego las misiones de Pablo y llega a Corinto y comienza la iglesia en Corinto. La cosa es que ya para en este tiempo, Jerusalén tiene necesidad. Tiene necesidad. Y son las otras comunidades de fe de las otras regiones del imperio las que van a suplir. La colecta para los santos de Jerusalén. Cuando uno analiza el contexto de 1 Corintios 16, se está refiriendo a que la iglesia en Corinto, así como las demás iglesias de Macedonia, estaban haciendo una recolecta no para sí misma, sino para otra iglesia, para los santos de Jerusalén. Pero nosotros extraemos estos ejemplos para hacer una recolecta dominical. ¿Y cómo es esto entonces? Vamos a ver la conclusión al final. La cosa es que aquí nos muestra una colecta para Jerusalén. Vamos a ver una anterior. La diapositiva, ahí está. La colecta para los santos de Jerusalén, el principio de la siembra y la cosecha y la persuasión de Pablo para dar. Siguiente. Ya en Filipenses 4, 10 al 20, 1 Corintios 9, 13 al 16, Gálatas 6, 6 al 8, esto sí no lo hemos leído, lo vamos a leer. ¿Qué vemos acá? Financiar la obra de Dios es un acto de adoración al Señor. Es un acto de adoración porque implica fe, porque aborreces a Mamón, porque sostienes, ayudas a la viuda, al huérfano, al menesteroso, al necesitado, pero también cuando usted financia la obra de Dios. ¿Y a qué me refiero con financiar la obra de Dios? Me refiero a que se ofrenda dinero para que hayan siervos predicando la palabra de Dios. Y también, porque están aquí los chicos de Vica, también cuando se invierte dinero en que se preparen siervos de Dios, eso también es una ofrenda para financiar la obra del Señor. Entonces, venimos nosotros primeramente y nos preparamos 2 años en Vica. ¿De dónde viene todo ese financiamiento? Bueno, de las iglesias generosas que ofrendan. ¿Y eso qué hace? Que se financie la obra de Dios. Se prepara y luego va a predicar. Y luego va a edificar iglesias. Y luego va a organizar iglesias. Financiar la obra de Dios, ¿eso es un acto de adoración a Dios? También. Vamos a leerlo, sí. Filipenses capítulo 4, 10 al 20. Filipenses capítulo 4, 10 al 20. ¿Qué dice acá? Vamos a ver.
Entonces, Filipenses 4, 10 al 20. Dice así: estoy muy contento al ver que de nuevo ustedes se preocupan por mi bienestar. Pablo le escribe a la iglesia en Filipos. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no habían tenido la oportunidad de demostrármelo. No digo esto porque necesite ayuda, pues he aprendido a adaptarme a cualquier situación. Yo sé cómo vivir en pobreza o en abundancia. Conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias, pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. Puedo enfrentarme a cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. De todos modos, han hecho bien en ayudarme ahora que estoy pasando dificultad. Filipenses, ustedes muy bien saben que cuando comencé a anunciar la buena noticia al salir de Macedonia, ustedes fueron la única iglesia que me ayudó con mis ingresos y gastos. Y cuando estuve en Tesalónica, ustedes me enviaron ayuda una y otra vez. En realidad, yo no pretendo que me den regalos, sino que ustedes reciban todos los beneficios de Dios por ser generosos. Está diciendo, los beneficiados de parte de Dios hacia ustedes son ustedes mismos al dar, no yo, dice Pablo. Y luego dice, ya recibí todo lo que me mandaron, tengo todo lo que necesito y hasta tengo de sobra porque recibí la ayuda que me enviaron con Epafrodito. Epafrodito entonces es un consiervo que le envía el donativo de la iglesia a Pablo. ¿Y cómo lo llama eso Pablo? A eso que le enviaron a él los filipenses, lo llama de la siguiente forma: tus ayudas son ofrendas de delicioso perfume, sacrificios que agradan a Dios. ¿De dónde podemos ver este concepto por primera vez? Sacrificio acepto, aroma agradable a Dios. De las ofrendas del Antiguo Testamento, ¿sí o no? Esas ofrendas quemadas, ofrendas encendidas, ofrendas que el libro de Levítico comienza a explicarnos todo lo que hay que hacer. Qué tantas libras de cebada, qué trigo, qué el cordero, qué el incienso. Y todo era un aroma agradable a Dios. Pues la ofrenda de los filipenses al apóstol Pablo para predicar es exactamente para Dios un olor grato, una ofrenda acepta, agradable a Dios. Por lo tanto, podemos ver aquí que efectivamente cuando financiamos la obra de Dios, eso es un sacrificio, acto de adoración a Dios. Es un acto de adoración a Dios. Es un acto que adora a Dios porque cuando usted financia la obra, le interesa lo que a Dios le interesa. Le importa lo que a Dios le importa. Entonces, por eso es que dice acá, sacrificio acepto, ofrendas de delicioso perfume, sacrificios que agradan a Dios. Le pido a mi Dios que les dé a ustedes lo que necesitan, todo lo que necesitan, conforme a sus espléndidas riquezas que tienen en Jesucristo. A nuestro Dios Padre sea el honor por toda la eternidad, así sea. Y ahora nos vamos a 1 Corintios 9, 13 al 16, que es donde vemos también el financiar la obra como algo que agrada a Dios. Dice así, 1 Corintios capítulo 9, versículos 13 al 16. Como ustedes ya saben, los que trabajan en el templo reciben su comida del templo, y los que atienden el altar también reciben parte de las ofrendas. De la misma manera, Dios ha ordenado que los que anuncian la buena noticia de salvación vivan de ese trabajo. Hasta el 16. Pero yo no he usado esos derechos, tampoco les escribo para que me den algo. Prefiero morir que perder el motivo de mi orgullo. O sea, dice, su gloria era no recibirles nada. Porque enseñar la buena noticia de salvación no es motivo para que me llene de orgullo, es solo mi obligación. Y pobre de mí si no lo hago. Entonces, dice Pablo, lo que me va a llenar de orgullo es no recibirles nada. No el predicar, porque tengo que predicar. Me es impuesta necesidad. Así que ¿de qué voy a gloriarme? De predicar gratuitamente. De eso voy a echar mano esa va a ser mi gloria entonces. Pero vemos que
Pablo menciona que Dios ha ordenado, versículo 14, que los que anuncian la buena noticia de salvación vivan de ese trabajo. Y ahora, veamos lo que dice Gálatas, en el capítulo 6, 6 al 8. Mire lo que nos dice ahora aquí Gálatas, capítulo 6, sobre que financiar la obra de Dios es un acto de adoración a Dios. Gálatas capítulo 6, verso 6. Gálatas 6, 6 al 8 dice, el que está aprendiendo del mensaje de Dios debe compartir lo que tiene con el que le está enseñando. Pablo le dice eso a los Gálatas. El que está aprendiendo del mensaje de Dios debe compartir lo que tiene con el que le está enseñando. Sea que lo está evangelizando o lo está edificando, ya es bautizado, ya está en la iglesia. No se engañen ustedes mismos, porque Dios no se burla de nadie. Uno cosecha lo que siembra. Quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismos solo cosecharán de ello la destrucción, pero el que siembra para agradar al Espíritu cosechará la vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. Ya se fijó el contexto de Gálatas 6, 6 al 8. Él dice, los que reciben enseñanza, compartan con el que les está enseñando, ya sea el maestro, el ayo que tenían los Gálatas. El problema en los Gálatas es que tenían ayos falsos, maestros falsos, pero eso es el otro tema. Pero ya en Gálatas 6, Pablo dice, no, los que les enseñan a ustedes deben recibir lo que ustedes tienen. Y eso es una siembra generosa. Por eso estamos hablando, ¿de qué estamos hablando hoy? De la siembra generosa. Entonces, ¿saben dónde se manifiesta, dice Pablo, la siembra generosa también? Cuando el que está aprendiendo el mensaje de Dios comparte lo que tiene con el que le está enseñando. Porque quienes siembran para agradar al Espíritu cosecharán la vida eterna. Entonces, cuando usted ofrenda para financiar la obra de Dios, están cosechando para la vida eterna. Para la vida eterna. Entonces, cuando usted ofrenda para financiar la obra de Dios, los hermanos que ofrendan para financiar la preparación de obreros como los vicas, los hermanos que ofrendan para que los ministros sigan predicando la palabra, ellos que están sembrando cosas para la vida eterna. Y eso es lo que normalmente nos comparte el hermano John, de que está sembrando para la eternidad. Eso es lo que Gálatas nos dice en capítulo 6, 6 al 8. Están sembrando para la vida eterna. Pero, verso 9, uno puede cansarse de sembrar. Sí, puede cansarse. Pero por eso es que Pablo dice en el 9, no debemos cansarnos pues de hacer el bien. Quiere decir que lo cataloga como algo bueno financiar la obra de Dios. Pero no se cansen de hacer eso bueno, porque si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. Y ese es el principio de la siembra y la cosecha. Siembra y cosecha. El que siembra para la carne, segará corrupción. El que siembra para el espíritu, segará vida eterna. El que siembra abundantemente, cosecha abundantemente. El que siembra escasamente, escasamente segará. Ahí está el principio de siembra y cosecha espiritual. Entonces, siguiente diapositiva. Veamos acá. ¿Cuál es la visión entonces del ministerio de siembra generosa? Porque tenemos un ministerio de siembra generosa. Con todo lo que hemos visto en la palabra de Dios, la visión es que seamos una iglesia, que sea una genuina comunidad de fe, una generosa comunidad. Eso, esa es la visión en el ministerio, en la iglesia. Que seamos, los hermanos que están aquí, los hermanos que están conectados, que seamos una comunidad generosa de fe. Esa es nuestra visión. Queremos llegar a hacer eso en el futuro, pero trabajando ya para convertirnos en una iglesia así, con esas características. Una genuina comunidad de fe generosa compuesta de miembros con un corazón adorador de Jesús. Esa es nuestra visión. Y no de las riquezas.
no materialistas, no amadores de lo terrenal. Esa es la visión. ¿Es difícil? Sí, es duro. Porque muchos estamos apegados a las cosas de este mundo. Pero la visión de ser una iglesia así, veamos, continuemos. Una comunidad generosa que a través de nuestras ofrendas, siembras y donativos extraordinarios nos convirtamos en instrumentos del Espíritu Santo para bendecir a viudas, huérfanos, enfermos, necesitados y líderes que trabajan en la obra de Dios. Esa es la visión. Esa es la visión. Somos somos una comunidad desprendida que financia ministerios y proyectos de la iglesia y de otras congregaciones también, para edificación y cumplimiento de la misión de Cristo, dándole continuidad a los programas y actividades de nuestra familia espiritual, honrando de esta forma al Señor con nuestros bienes al financiar su obra. Esa es la visión, ese es el sueño que tenemos, que seamos una iglesia así. Una iglesia que haga estas cosas, que logre estas cosas, que sea de esta forma. Porque Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y cuando somos una genuina comunidad de fe así, entonces no falta nada, no falta nada. Porque ¿cómo son en las comunidades? Y esto es lo interesante cuando usted va a una comunidad rural o en el campo, por ejemplo, muy diferente a la ciudad. ¿Cómo son? Los vecinos tienen esa cultura más de que todos son parte de la misma familia, todos son parte de la comunidad. Entonces, como obviamente yo me crecí en Managua, en la ciudad, en la capital, y luego cuando yo visité lugares así, me pareció un poco sorprendente, a diferencia de la capital, que personas entonces de la comunidad se ayudaban mutuamente. Es decir, si les faltaba la sal, le daban sal, porque se le acabó la sal. Se le acababa el azúcar, el otro le daba el azúcar. No faltaba nada. Se me acabó el arroz, no hay falla, mandar esta libra de arroz. Y ya, todos se suplían mutuamente, cualquier cosa. Ahora, en la iglesia es así. ¿Cómo son en las iglesias? En las iglesias nadie dice nada. En las iglesias, ¿cómo somos? Si a uno le falta, nadie le dice nada a nadie. Entonces la iglesia, ¿cómo es? Muchas veces la iglesia, contrario a la visión que queremos lograr con la ayuda de Dios. ¿Cómo son en las iglesias? Pues un grupo de individuos y familias que están cada uno peleando la batalla. Y cada uno tiene que resolver. Entonces dice, se me acabó esto, me voy a enjaranar. Y se enjaranan y se endeudan. Pero no hay una familia espiritual que sea como una comunidad de fe chévere. No hay. Entonces entonces en la iglesia usted va a ver que unos tienen más dinero y bastante y son ricos y otros son más pobrecitos. Unos tienen muchos bienes de este mundo y otros tienen menos. Unos tienen grandes salarios y otros tienen menos así. Pero no hay esa cultura de genuina comunidad de fe, donde todos podemos participar y decir, se me acabó el arroz. ¿Cómo? No hay falla, recolectamos, vamos con todos los fierros. Eso no hay, ni quiera Dios. Dice uno, ni quiera Dios que conozcan mis vergüenzas, dice. Todos le dan vergüenza. Tenemos esa vergüenza, esa pena, no. Entonces escondemos nuestros problemas, escondemos nuestras necesidades. Al final no somos auténticos, porque entonces lo escondemos. ¿Por qué? Porque, ya, ve, ahí está. Entonces no queremos, dice uno, no quiero avergonzarme, no quiero que hable la gente, dice uno. ¿Sí o no? Entonces dice, yo prefiero enjaranarme con aquella prestamista vecina de cuatro casas para allá, a que sepan mis vergüenzas. ¿Ya? Eso es ser familia. Eso no es ser familia. La familia sí, todos nos ayudamos. Entonces, ¿a cuánto estamos de ser una genuina comunidad de fe como lo vimos desde
Hechos 2, Hechos 4. Hicimos un panorama, ¿verdad? Un panorama rápido en esta mañana. Desde Génesis, pasando por lo que Jesús enseña y lo que vemos en la iglesia del Nuevo Testamento. Esa es la visión que tenemos en el ministerio. Y la misión es, veamos la siguiente diapositiva. La misión del ministerio. Continuaba la visión. Voy a leer. No, esta es la misma. Correcto. Ahí está, ahí está. Para lograrlo, faltaba esta parte de la visión. Para lograr esa visión de ser una genuina comunidad de fe generosa, el Ministerio de Siembra Generosa incentiva la fraternidad por medio de actividades de recaudación de fondos económicos, dinámicos y creativos que motiven a la solidaridad dentro y fuera del tiempo en nuestros servicios eclesiales, estableciendo metas financieras y procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres, informando los estados financieros en tiempo y forma por medios físicos y digitales, llevando una contabilidad financiera espiritual y profesional. Esa es la visión. Es la visión. Y con todos esos ejemplos que vimos ya en el Nuevo Testamento, ¿qué nos indica? Y esto lo comentamos en clases anteriores, de que 1 Corintios 16 es una ofrenda para Jerusalén. Y la forma en que Pablo dice dominicalmente es porque porque algunos estudios dicen que las personas los romanos recibían su salario en la semana, en el sábado. Entonces, el sabbat recolectaban y luego se reunían por la noche para el primer día de la semana. Y esa es la forma que hemos adoptado, pero no es el único modelo. No es el único modelo. Porque si vemos todos los modelos, está el modelo de la ofrenda dominical, está el modelo de vender las propiedades y los bienes, está el modelo de repartir a todos, está el modelo de, ¿acaso la generosidad se limita solamente el domingo? Solo puedo dar el domingo, si es martes no ayudo a nadie, no ofrendo nada, no siembro nada, solo tiene que ser no. Y ahí es donde lo analizamos, porque la generosidad va más allá. Esa es nuestra visión en la iglesia con respecto a la generosidad. Y luego, la misión, ahora sí, la misión del ministerio que se llama Ministerio de Siembra Generosa, que es sobre las finanzas, la ofrenda, todo lo que es recaudación de fondos. La misión del ministerio, financiamos la obra de Dios, ayudando a necesitados y conectando verdaderos adoradores, siendo una fraternidad generosa a fin de honrar al Señor. La misión nos dice 3 giros: financiar la obra, necesitados y la parte de la misión. Vamos a ver. ¿Dónde está la misión del ministerio? Una diapositiva antes, ahí está. Tiene 3 elementos la misión. Financiamos la obra de Dios, ayudando a necesitados y conectando verdaderos adoradores. Entonces estamos hablando de financiar la obra, la predicación, financiar la conexión de redes sociales para llegar a más personas y a las necesidades de los santos. Muy bien, amados hermanos, esta ha sido la clase del Ministerio de Siembra Generosa y de la ofrenda como acto de adoración y sobre la visión que tenemos en el Ministerio de Siembra Generosa para la iglesia, ser una genuina comunidad de fe con generosidad. Muy bien, saludando a los hermanos que están conectados en la clase, hermano Ever Sánchez, hermano Isaías, hermano Roberto, hermano Eugenia, hermana Yadira Silva. Yadira Silva, dije yo, ¿verdad? Yadira Selva es la cosa. Yadira Selva, hermana Yadira está enfermita, por eso no la vemos hoy como mujer, está conectada. Hay que orar por la hermanaza. Pues entonces, ahí estamos con todos los fierros. Está el hermano Isaías, el hermano Ever, el hermano Roberto, hermana Yadira, bendiciones. Muy bien, vamos a hacer entonces la oración de conclusión para luego prepararnos para la segunda parte, teniendo un break pequeño. Segunda parte, el servicio de adoración al Señor. Entonces, para ello vamos a rogarle a nuestro hermano Roberto Arcia que nos pueda dirigir en una oración de conclusión de la clase. Hermano Roberto.
Amén. Gracias, hermanazo. Muy bien, tenemos unos minutitos de break. Nos preparamos para el servicio. Amén.